Buen día, hermanos, bienvenidos a otro momento de alabanza y adoración. En esta ocasión quisiera compartirles un poco de la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Y dice la palabra, dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Este es el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, y vemos como en el versículo 8 él da gracias a Dios. Dice: con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vemos como la fe de los cristianos en Roma era tan firme a pesar de todo lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban pasando muchas tribulaciones, ellos estaban pasando persecución, pasando de verdad muchas cosas de vida o muerte, que dice Pablo, su fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Y me llama la atención eso, porque Pablo todavía no iba a verlos, ellos todavía no los conocían. Entonces vemos cómo de verdad la fe de ellos era la que hablaba, ¿verdad? No el uno a uno, pero la fe, la que hablaba. Y yo miro esto, en estos momentos, yo de verdad que quisiera que todos nosotros como hermanos se diera esto, que la fe de nosotros se divulgara por todo el mundo, que estamos firmes en el Señor, que tenemos fe en Él, de que es su voluntad lo que está pasando. A lo mejor no sabemos lo que está pasando, a lo mejor no sabemos lo que está haciendo, pero de que Dios lo permite, sí lo permite, y de que tenemos que creer en su palabra, que todo lo que pasa es para nuestro bien. Esa es la fe que Pablo está diciendo aquí. Después en el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y yo estoy seguro que nuestros pastores, Pastor Joel, Pastor Enrique y mucha gente de la iglesia, estoy seguro que estamos orando para que algún día, por la voluntad de Dios, podamos regresar a congregarnos juntos y compartir testimonios, compartir experiencias, cantarle de nuevo a Dios, alabarlo juntos y poder abrazarnos como hermanos de nuevo. Pero como dice aquí, por la voluntad de Dios, cuando Dios considere el momento correcto, ese será el día. Y dicho esto, pues yo los invito a que sigamos firmes en la fe, que sigamos orando a Dios para que esto pare, para que se haga su voluntad, pero también para que podamos volver a congregarnos algún día, ¿verdad? Y los invito a alabar a nuestro Dios. Amén. Cuán glorioso eres Jesús.
Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Por la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, entre tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, oh, oh. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Se escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, 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 oh.
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dale gracias porque Él es bueno, porque a pesar de las circunstancias Él nos protege, Él nos cuida, porque todo lo que Él hace es para nuestro bien. Señor, en ti confiamos, Señor, a ti te amamos, Padre, y te damos gracias por toda tu misericordia y todo tu amor, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares, bendícenos a nosotros, Señor, a nuestro pastor, a toda la iglesia, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén.
tiempo has estado angustiado por tu trabajo, te has sentido diferente por el aislamiento social, te has sentido solo por no poder ver a tus familiares y amigos, o has tenido que recurrir al hospital por alguna situación, te queremos compartir ayuda y consejos prácticos para este tiempo que tú puedes hacer para aligerar la carga. Tranquiliza a los que te rodean en casa, tomen acciones prácticas para cuidarse unos a otros, mantengan un estilo de vida saludable, aliméntense sanamente, haz ejercicio dentro de tus posibilidades, duerme tus horas reglamentarias y sigue en contacto con tus familiares, amigos y con tu familia en Cristo. Si en algún momento estás agobiado por trabajar desde casa, habla con algún miembro maduro de la iglesia. En la iglesia online tenemos muchos recursos para ti con un solo clic. No te pierdas nuestros servicios en vivo por nuestras diferentes plataformas y medita en el mensaje para que lo comenten en familia. No olvides visitar nuestra página web donde encontrarás un amplio historial de nuestros servicios, clases de madurez y mucha información útil para tu crecimiento espiritual. Y sobre todo hay que aplicar lo aprendido. Queremos ayudarte. Si necesitas apoyo económico, comida, oración o algo que no esté aquí, comunícate con nosotros y con gusto haremos lo que esté a nuestra medida para que lo recibas. En pantalla están los números. Y por último, les queremos decir que estamos muy al pendientes de las autoridades para que en el momento adecuado podamos reanudar nuestros servicios regulares. Les amamos, iglesia, y nos vemos pronto. Querida Iglesia de Encuentro de Amor y Amistad, acompáñanos a celebrar la Santa Cena. Para esto, deberás tener los elementos necesarios: jugo de uva, pan o galletas. Llevaremos a cabo este acto de fe el próximo 24 de mayo. Quiero decirles muchas gracias a todos nuestros maestros y asistentes que nos enseñan a amar a Dios y a conocerle en cada una de las clases que nos imparten con mucho amor y paciencia, a cada uno de los pequeñitos y hasta los más grandes. De parte de toda la familia de Encuentro de Amor y Amistad, queremos decirles muchas gracias por todo y que Dios los siga bendiciendo. Y ha llegado el momento de orar por los diezmos y las ofrendas. It is time to pray for the tithes and offerings. Y para esto queremos compartirles un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. We want to share a verse with you today that is in 2 Corinthians 9, 6 and 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Aquí el apóstol Pablo nos habla que no se trata de cuánto es lo que vas a dar, sino con la actitud que lo estás dando. Paul says that it's not about the amount you're going to give, but the attitude in which you're going to give. Así que, si les parece, inclinemos nuestro rostro y oremos. Let's bow our heads in prayer and let's pray. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos enseñas, Señor, que cuando demos de nuestro corazón, lo hagamos con alegría. Gracias pues por cada uno de mis hermanos que va a poder dar, y yo te ruego que lo hagan con un corazón alegre. Lord Jesus, we pray and give you thanks for the things that you have given us, Lord, and for all your blessings. But in all things, Lord God, please help us to give cheerfully, as your word says. Y recuerden, Dios ama al dador alegre. God loves a cheerful giver. Muy buenos días, familia de la fe. Sin duda alguna, este es el tiempo que más hemos durado sin saludarnos físicamente, sin podernos ver, y les mando un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Con algunos de ustedes he podido hablar por teléfono y por lo mismo
ponemos los números al final del servicio ahí en la pantalla para que si tú estás pasando por tiempo difícil, así como lo viste en los anuncios, no dudes en acercarte a alguno de los que están allí en los teléfonos, que le des una llamada. Te amamos y nos interesa tanto tu estado emocional como espiritual. Me he dado también a la tarea de estar al pendiente de las noticias locales, sobre todo para saber cuándo vamos a reabrir, iniciar nuevamente el congregarnos físicamente. Déjame decirte que hasta ahorita no tenemos una fecha física realmente. Tenemos algunas de las restricciones que vamos a tener que estar implementando y bueno, te voy comentando para que nos vayamos haciendo a la idea de que el contacto físico va a ser algo que vamos a tener que evitar, el abrazarnos, el saludarnos de beso. Entonces va a ser una nueva realidad de aquí a que encuentran la vacuna. Pero sabemos que todo obra bien a los que aman su nombre. Y bueno, este tiempo nos está ayudando para valorar nuestra amistad, la hermandad, y nos damos cuenta que el plan de Dios es perfecto y por eso uno de los 5 propósitos de la iglesia es la hermandad. Necesitamos para aprender más el contacto los unos con los otros. También antes de iniciar la predicación quiero felicitar a los maestros de Encuentro de Amor y Amistad, desde los maestros de niños, muchísimas gracias, maestros y maestras, como los maestros y maestras de adolescentes, de jóvenes, y también a los maestros de adultos que son los facilitadores de los grupos pequeños. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que invierte su tiempo, su talento, no solamente en el momento de la reunión, sino también en prepararte. Sabemos, como dice 1 Corintios 15:58, que nada de lo que hacemos para Dios es inútil. Dios, aparte del privilegio y la satisfacción de estar enseñando a alguien más, discipulando a alguien más, también nos tiene recompensa en la eternidad. Así que es una doble recompensa, es un gozo increíble el poder ayudar a alguien más. Si tú no estás discipulando a alguien, te invito a que lo consideres porque se siente tan bien el poder ayudar a gente cuando está pasando por tiempo difícil y a la vez terminas de aprender. La mejor forma de enseñar es la mejor forma de aprender es cuando enseñas. La mejor forma porque estás recordando constantemente los principios bíblicos. Pero bueno, sin más, quiero continuar con esta 6ª parte de esta serie. Saldrás de esta, porque estamos en esta cuarentena, pero vamos a salir de esta situación. Quiero agradecer también a mi esposa que hace 8 días nos compartió la palabra. Y bueno, no es porque sea mi esposa, ¿verdad? Pero creo que lo hizo muy bien. Quedó muy claro el cómo debemos de tratar a las mamás y a la vez cómo las mamás deben de cuidar esas características, ¿verdad? Que Dios tiene y que se ven reflejadas en las mamás. Así que un gusto que nos haya compartido. Y bueno, en esta ocasión quiero compartirte la continuación de lo que había iniciado hace 8 días, hace 15 días, que es sobre la vida de Daniel. Ya veníamos viendo de él cómo él es un jovencito, un adolescente, cuando la nación o el imperio de Babilonia ataca a Jerusalén y se lleva cautivo a muchos, 2/3 partes de la población de la tribu de Judá es llevada cautiva, y entonces entre ellos va Daniel. Se cree que Daniel jamás volvió a ver a su familia, algo bastante triste, algo bastante difícil,
que, bueno, para darnos una idea, si nosotros nos sentimos tristes de no poder tener contacto con nuestros amigos, familia por 2 meses, ahora imagínate Daniel, que jamás volvió a ver a su familia. Sin embargo, es por eso que estamos estudiando el ejemplo que él nos dejó en la Biblia, porque lo logró, y lo logró de una manera ejemplar. Daniel no solamente como adolescente brilló, sino se mantuvo toda su vida siendo un ejemplo para los creyentes del pueblo que estaban cautivos junto con él, sus amigos, sus 5 amigos que veíamos, no hemos visto tal cual la historia de ellos, pero vimos que les querían cambiar el nombre, les cambiaron el nombre, tratando con esto de cambiar su identidad, pero Daniel y sus amigos se mantienen firmes en los principios bíblicos. Y entonces Daniel también es un ejemplo para Nabucodonosor y para los demás emperadores que siguieron después de él, ¿verdad? Tanto en el imperio babilonio como en el imperio persa. Entonces, nada más a manera de recordatorio, hace 15 días, la última vez que te compartí, vimos 2 de las 4 cualidades que podemos aprender de Daniel. Y bueno, a manera de resumen, y también si no tuviste oportunidad de ver la predicación, la puedes ver en Facebook, en YouTube, y ahora también en la página de la iglesia, encuentroaa.com. Siempre buscamos el equipo, el staff que está trabajando, a pesar de que no podemos vernos físicamente, seguimos trabajando por internet, y es el proporcionarte todo lo que ocupes, todos los materiales que ocupes a través de la página de internet de la iglesia, encuentroaa.com. Ahí están las predicaciones anteriores, están los devocionales que todos los días comparto, están los links de predicaciones anteriores y también de los bosquejos, para que si tienes impresora en tu casa, allí estés siguiéndome todos los versículos bíblicos que te comparto. Entonces, regresando, las 4 cualidades, te hablaba la semana pasada. Esta es la segunda parte de esta predicación, que como te digo, la serie Saldrás de esta, y la había titulado Cuando eres presionado por este mundo. La segunda parte, y creo que Daniel fue bastante presionado. Como te menciono, fue un adolescente que se comportó más maduro que muchos adultos que conozco, porque se mantuvo, número 1, en integridad. En integridad fue la primera característica que vimos de Daniel. Y entonces dice la palabra en Daniel 1:8 que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Daniel nunca se olvida de su identidad, de su integridad. De allí fue donde te comentaba que pues Nabucodonosor trató de cambiarles el nombre con el objetivo de que se olvidaran de su cultura. Obviamente el lenguaje era diferente, pero a través de esto lo que quiere hacer es cambiarlos, ¿no? Borrarles todo y llenarlos de información babilónica, que es un reflejo de lo que vivimos en este tiempo. A pesar de que esto sucedió hace más de 2000 años, bueno, Satanás y sus estrategias no han cambiado. Quieren que te olvides de los principios que Dios nos enseña a través de la palabra. Sabemos que en la Biblia el nombre tiene mucho que ver con tu identidad, con la función por la que Dios te creó, el propósito por el cual te creó. Y entonces es por eso que en Romanos 12:2, me voy un poco rápido porque esto es solamente un repaso de la semana pasada, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces el conformarnos, el cambiarnos la forma de pensar, el que si lo has notado, socialmente lo que es bueno a veces con el paso de las décadas se vuelve malo, y lo que era malo con el paso de las décadas se vuelve bueno. En los principios bíblicos no es así. Dios no cambia,
dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Entonces para Dios lo que Él le llama malo sigue siendo malo hace 1000 años y lo seguirá siendo hasta que Cristo venga. Así que por eso nos dice: no te dejes conformar, no te hagas a la forma de pensar de esta sociedad, porque después vemos que todo el mundo lo está haciendo y entonces se me hace fácil hacerlo. Y Dios dice: no, aunque lo haga mucha gente, la verdad no está sujeta a democracia. La verdad sigue siendo la verdad, la haga una persona o no la haga nadie. La verdad sigue siendo la verdad, porque la verdad es una persona, es Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces Dios no cambia. También vimos allí, hablando de la integridad de Daniel, en Josué 17:12. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades, fueron incapaces de expulsar a los cananeos, quienes siguieron viviendo ahí. Y esto es solamente un reflejo de lo que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, es un simbolismo. La tierra prometida en la actualidad pues es nuestra mente, y Dios nos dice: aquí está la tierra prometida, entra y haz la tuya. Pero al igual que en el Antiguo Testamento, la tierra prometida estaba llena de cananeos, heteos, jebuseos y todos los eos que te imagines. Esos pueblos paganos son las formas de pensar paganas que ahora tenemos, formas de pensar que son contrarias a lo que Dios nos enseña. El que las mentiritas blancas, el que pues es tu cuerpo, haz con él lo que quieras, el que es tu sexualidad, haz con tu sexualidad lo que quieras, cuando la Biblia dice que no, que cuando aceptamos a Jesús somos comprados a precio de sangre, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Jesús. Entonces no debemos de dejar ningún pueblo pagano en nuestra tierra prometida, en nuestra mente, porque así como en el Antiguo Testamento, esos pueblos paganos con el paso de las décadas tomaron fuerza y entonces conquistaron al pueblo de Israel, lo esclavizaron, y entonces el pueblo de Israel, en lugar de influenciarlos, fue al revés. Él fue influenciado y terminó haciendo y adorando a los dioses de esas naciones que no conocían a Jehová. Entonces esa es el simbolismo de lo que debemos de hacer nosotros. Debemos de exterminar toda forma de pensar, mantenernos íntegros, y como te comento, esto es un resumen, así que también te hablé la semana pasada que otra de las características que nos modela Daniel es la disciplina. Daniel controla su apetito y su egoísmo. Y esto lo vemos en Daniel, igual el capítulo 1, que es el que nos basamos la semana pasada, en el verso 8. En la versión Reina Valera, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Vuelvo a recalcar, porque no me deja de impresionar, que Daniel era un adolescente, y como adolescente pues no sé si tú recuerdes cuáles eran tus antojos de aquel entonces. Pero Daniel y sus amigos tenían lo que ellos quisieran a su disposición, no solamente en comida, sino en todo tipo de placeres. Sin embargo, ellos deciden disciplinar su apetito, y esto es un símbolo de no solamente el apetito, sino todo en ellos. Estaban disciplinados, o sea, que no eran egoístas de decir voy a hacer lo que a mí me produzca placer. Ellos pensaban voy a hacer lo que Dios me mandó, aunque no sienta placer. Y eso es lo que nos llama a Dios a ser disciplinados y negarnos a nosotros mismos esos antojos, sobre todo cuando esos antojos son pecaminosos. Y lo dice en Romanos capítulo 6 verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva.
Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es recto para la gloria de Dios. Todo mi cuerpo, desde mi forma de hablar, como trato a los demás, mis ojitos, ¿verdad? Hombres, los ojitos que hacia dónde andamos volteando a ver, mis oídos, mujeres, ¿verdad? Si estoy prestándolos a hacer medio enterándome de cosas que no me incumben. Todo mi cuerpo, incluyendo mis apetitos sexuales. Aquí quiero hacer un hincapié, ya entrando casi, porque esto es recordatorio, ¿verdad?, de la semana última que te prediqué. A diferencia de otras adicciones, como lo puede ser el alcohol, la droga, el tabaco, los juegos de azar, puedes durar toda tu vida sin tener contacto con esas cosas externas como alcohol, tabaco, y tu cuerpo sobrevive. De hecho, hace siglos atrás, pues no existían los juegos de azar, ¿verdad? No existía el tabaco, pero en la actualidad tenemos lo que sí es una necesidad, que es así como el comer y el dormir, es el sexo. Y entonces Satanás sabe que nos puede pervertir en esa área, y entonces lo que Dios creó para ser bueno, pero lo creó bajo la única regla del matrimonio. Si el sexo no es con tu esposo, con tu esposa, en el vínculo, en la conexión de estar casados, entonces se convierte en algo que Satanás va a utilizar para destruirte, para esclavizarte. Y entonces el controlar mis apetitos sexuales es algo clave. En estas últimas semanas me he enterado de situaciones muy tristes de pastores aquí en la ciudad de San Diego que, siendo pastores, no se saben disciplinar, y entonces, sin pensar en su familia, sin pensar en la congregación, sin pensar en nadie más que en ellos mismos, en sus apetitos, deciden tirarse al adulterio, y a pesar de conocer la verdad, se dejan engañar por Satanás, y entonces no se disciplinan. Es algo que Daniel lo deja bien modelado allí en el ejemplo aquí en Daniel 1:8 que estamos estudiando. ¿A qué quiero llegar prácticamente con esto? Sin duda alguna, esta cuarentena es algo que ninguno de nosotros habíamos enfrentado. Y en lo personal, muchos de nosotros estamos sin congregarnos, y aquí es donde entra el que tenemos que disciplinarnos en nuestros hábitos espirituales. Me da mucha tristeza el enterarme que gente que, por el hecho de no estarnos congregando, no tienen ya contacto con Dios, no leen su Biblia por ellos mismos. Espero no seas tú que me estás escuchando, el que lleves días o semanas o meses, porque ya vamos para 2 meses en esta cuarentena, que no has orado, que no has leído tu Biblia, porque en estos momentos es cuando empieza a surgir el fruto de ese descuido espiritual, y entonces se ve ese fruto a través de depresión, de ansiedad, de adulterio, de enojos, de adicciones. He visto en las noticias estadísticas de que muchas tiendas están cerrando, situaciones económicas de negocios que están yéndose a la bancarrota, pero lo que es el alcoholismo, lo que son las empresas que venden cerveza y alcohol, ahorita están, pero sí, vendiendo bien y bonito. ¿Por qué? Porque se ve el fruto del descuido espiritual. Espero no seas tú. Ahorita estos principios es por eso que te los comparto, porque como tu pastor, como en otros términos para entenderlo, porque muchos de nosotros no venimos de un trasfondo de ganadería donde hay vacas y ovejas y el pastor, y entonces no lo entendemos muy bien. Tal vez nosotros somos más de ciudad. Déjame ponértelo en este término: como tu coach, como tu entrenador que te va diciendo qué hacer, pero así como un entrenador que te está diciendo qué hacer, no lo puedo hacer por ti.
si lo hago, entonces no cuenta para ti. Yo puedo estar haciendo mis ejercicios espirituales, pero a ti, tú tienes que hacer los tuyos. Lo que te fortalece es tú meterte a leer la Biblia y orar. Tal vez sigas teniendo trabajo y tu misma rutina, pero de todas maneras tienes que hacer un tiempo espiritual para estar en la presencia de Dios. De otra manera vas a ver los efectos tristes, negativos de una falta de relación con Dios. Entonces, aquí es donde te quiero aterrizar estas cualidades de Daniel. Es necesario la integridad, como lo estamos viendo, el primer punto. El segundo punto, la disciplina, el que te mantengas conectado a Dios. No se trata de escondernos de la esposa, de irnos con los amigos. Date cuenta que no es a mi esposa a quien me debo, es a Jesucristo. La disciplina y las ganas de buscar la presencia de Dios lo hago, o lo debiera de hacer, por amor a Dios, porque deseo tener una relación con Él, porque estoy tan agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida. Me limpió, me restauró las relaciones en mi vida, ya sea con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mi salud. Me restauró, que ahora estoy tan agradecido que no quiero faltarle al respeto, no quiero defraudarlo. También me encanta la relación que tengo con Él. Eso es lo que debe de haber en mi corazón. La cuestión es que si no lo hago de una manera consciente y me empiezo a descuidar, entonces empiezan a ver los frutos de un carácter enojón, preocupación. Como te he comentado en otras predicaciones, se ve el fruto de la carne. Entonces la disciplina debe de estar en que amo a Dios y quiero estar en contacto con Él. Pero para esto va a hacer falta la tercera cualidad que Daniel me deja ver en este ejemplo que estamos viendo de su vida, que es el valor. Vamos a ver que el valor que tuvo Daniel, porque se mantuvo firme a su decisión de no comer de los banquetes del rey. Daniel 1:8, vamos a leerlo en la versión traducción del lenguaje actual. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Sabemos que la forma o los alimentos, te lo mencionaba la semana pasada, que no hay nada malo en sí, lo dice el apóstol Pablo, que en sí no hay nada malo de lo que Dios creó, animales, frutas, Dios ya lo santificó, y en oración, por eso oramos antes de comer, para santificar los alimentos. Pero está siendo un simbolismo esto de que Daniel no se está prestando a comer de la comida del emperador de Nabucodonosor, porque es un simbolismo de cuántas veces Satanás nos va a ofrecer cosas que nos producen placer en ese momento, pero tengo que mantenerme valiente, con valor, a decir que no. Y eso se aplica a los amigos en el trabajo cuando están queriéndome influenciar para portarme mal. Eso aplica a mi vecina, que siempre quiere estarme preguntando sobre lo que hice o lo que hicieron los demás, y luego también me quiere traer toda la información de todos los demás, de la familia, de los vecinos. Eso se llama chisme. Y entonces tengo que resistir y tener valor de decirle a fulanita, menganita, decirle, ¿sabe qué? Muchas gracias, aprecio su amistad, pero no me gusta estar hablando de la vida de otras personas, de que si fueron o vinieron, y entonces decirle no a los chismes, porque se pueden convertir también en una adicción. Y hay veces que nos espantamos del alcohólico y del drogadicto, pero ¿qué tal el chisme, verdad? Y la murmuración. Acordémonos que Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel porque murmuraron y chismearon de Moisés. Y entonces la misma Miriam, que era la hermana de Moisés, y Aarón, que era su familiar, dice que Miriam se llenó de lepra
por haber estado chismeando. Entonces el chisme es tan molesto para Dios como si fuera alcoholismo, drogadicción, porque estás hablando de la vida de alguien más y te estás queriendo poner en la silla del juez. Tú estás queriendo decidir qué es lo correcto o lo incorrecto. Dios no nos llamó a ser jueces, nos llamó a ser testigos del evangelio. Entonces contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El valor se requiere sobre todo cuando hay muchos que van en dirección contraria. Y vamos a leer un par de versículos en Éxodo. Hablando de Éxodo, ¿verdad? Vamos al capítulo 23, verso 2, Nueva Traducción Viviente. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Entonces, en muchas ocasiones voy a ocupar, como te comento, pintar mi raya. Es algo que todos los seres humanos tenemos, que queremos ser aceptados, queremos que nos quieran, pero debo de estar consciente que debo de poner límites, y que cuando los demás están cometiendo actos pecaminosos, como en este caso dice en Éxodo, torcer la justicia, el hacer cosas ilegales, el chismear, debo de poner un límite, decir, ¿sabes qué? Yo no hago eso, porque la voluntad, la aceptación que más me interesa es la de Dios. Y entonces ahí es donde pongo un límite y digo, yo no me voy a prestar a hacer esto o esto otro que prohíbe mi Dios, porque la aceptación de Dios es la que más me interesa. Y entonces de allí surge el valor para, como estamos viendo, el no prestarme a dejarme influenciar por la multitud para torcer la justicia. Primera de Corintios 16:13 dice, manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Si la Biblia o Pablo lo está comentando es porque lo vamos a necesitar. Tengo que ser valiente y no ir con la corriente. Tengo que ser valiente y el decir, no me importa lo que piense el ser humano, yo me muevo por lo que Dios dice. Y quiero aquí dejar bien claro que en muchas ocasiones tenemos a los sentimientos como si fueran tan importantes al grado de que conduzco mi vida por lo que siento. Los sentimientos Dios los permite, Dios mismo a través de la Biblia. Me muestra que Él siente enojo, siente tristeza, siente compasión. Esos son sentimientos, pero nos debemos como hijos de Dios de dirigir por los mandamientos que Dios nos da. Y cuando yo tengo un mandamiento y lo llevo a ser parte de mi forma de pensar, a esto se le llama convicción. Entonces Dios me llama a vivir por convicciones, no por emociones, por mandamientos que Él me dejó en la Biblia que creo y forman parte de mi forma de pensar, y no por lo que la sociedad me dice, no por lo que está de moda, no por lo que es socialmente correcto. Entonces, para eso se requiere valor, para ir en contra de lo que la sociedad, el grueso de la sociedad está haciendo. Esto es tan clave que tiene que ver con mi salvación. Dijo Jesús, Jesús mismo lo dijo, la puerta hacia la perdición es ancha y el camino fácil de recorrer, pero el camino y la puerta para la salvación es angosta y pocos caminan por él. Entonces necesito valor para mantenerme haciendo la voluntad de Dios. De aquí hemos visto entonces 3 características en Daniel, que es número 1, integridad, número 2, disciplina, y número 3, lo estamos viendo, es valor. Vamos a la cuarta característica, que es humildad. Daniel muestra su humildad al saber cómo tratar con la autoridad. Humildad bíblicamente me deja ver que es alguien que se deja enseñar. Ser humilde para Dios es alguien que tiene un concepto de sí mismo correcto, que no se deja
que no es soberbio. Hay veces que tengo un concepto mayor de mí mismo y entonces pienso que yo soy más que los demás. Y la Biblia me dice que debo de pensar de mí mismo con cordura, estimando a los demás, pero no creyéndome yo más que ellos. Entonces debo de amarme a mí mismo como amo a mi prójimo, tanto amor para mí como a mi prójimo, y de allí viene la humildad. Y Daniel, cuando está presentando su caso al que los está cuidando, al encargado que dejó Nabucodonosor para estos jovencitos que van a ser entrenados en la cultura babilónica, los deja, Daniel está dialogando con él, buscando el que no quiere comer los mismos alimentos que el resto de estos jóvenes que están siendo entrenados, pero sabe cómo pedir las cosas. Y entonces esto me habla de humildad, de un concepto correcto de lo que él está argumentando, dialogando, queriendo lograr. Y vamos a leer estos versículos, que va a ser del 8 al 16, y luego me salto al 18 y 19. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor, él es quien los está cuidando, el jefe del Estado Mayor, para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Es una razón bastante válida, ¿verdad? El que este jefe del Estado Mayor dice: si ustedes bajan de peso, se empiezan a ver más pálidos, me van a matar a mí. Pero entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son los nombres babilónicos que les pusieron. Y les dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y entonces aquí es donde Daniel está exponiendo su caso. Dice: al cumplir los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servía a los demás. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Entonces podemos darnos cuenta que lo que ellos comieron fue la mejor opción. Y podemos aprender tantas cosas. De hecho, hemos llevado años atrás este plan de alimentación que se llama el plan Daniel, y de aquí nace su nombre, de que es mejor lo que Dios crea que lo que el humano crea. Obviamente en aquel entonces no habían pingüinos marinela ni habían rollos de canela, pero había otras cosas creadas por el hombre que no eran mejor que lo que Dios creó. Y entonces Daniel y sus amigos prefieren la comida de Dios que la comida que el rey Nabucodonosor les ofrecía. Pero en lo que me quiero enfocar es en cómo Daniel sabe dialogar, cómo es humilde y logra argumentar. Y esto te lo menciono porque vamos a tener puntos de vista diferentes con otras personas y va a haber gente de autoridad. Pero en este tiempo de cuarentena es algo que también estamos viendo en las estadísticas, que como matrimonios estamos más tiempo juntos y tendemos a, con todo el estrés, la presión y demás cosas, a empezar a tener fricciones entre nosotros. Así que quiero comentarte 6 consejos para que nos llevemos mejor. Así que estas 6 características las vamos a aprender de cómo Daniel llevó su argumento delante del jefe del Estado Mayor. Número 1, desarrolla una reputación de responsabilidad. Proverbios 22-29 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo?
servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Como te menciono, estos consejos aplican no solamente para en tu relación matrimonial, sino en tu trabajo, en cualquier otra relación donde tienes alguien de autoridad. Tenemos que reconocer que como matrimonio nuestro cónyuge tiene autoridad sobre nosotros y nosotros sobre nuestro cónyuge. Es por eso que somos una sola carne, porque estamos aprendiendo a compartir la autoridad. Es así como Cristo con la iglesia. Jesús es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo y debemos de trabajar en común acuerdo, no que uno sea más importante que el otro. Es que si queremos ser un cuerpo, los dos somos necesarios, tanto el hombre como la mujer, tanto Cristo como la iglesia. Entonces, pero como te comento, el punto número 1, tengo que crear una reputación de ser alguien responsable. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo en los dos aspectos, tanto en el laboral como en el matrimonial. En el laboral, si yo soy alguien que en cuanto el jefe se descuida y se va, y yo en lugar de estar trabajando me quedo allí tirado, escondido, sin hacer mi empleo, sin hacer para lo que me contrataron. Cuando me mandan a hacer algún encargo, primero paso a 2, 3 tiendas y luego ya voy y hago lo que me pidieron hacer. Voy a crear una reputación de alguien que es tramposo, de alguien que no es responsable. Y entonces en Proverbios me está diciendo que si hay alguien que es realmente hábil en su trabajo, va a estar con la gente importante, con los reyes, con los gobernantes. Lo estoy parafraseando, lo dice allí. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Entonces la misma Biblia me lo está diciendo, que si yo tengo una buena reputación laboralmente, me va a ir muy bien. Matrimonialmente, ¿cómo lo aplicamos? Como te menciono, en esta cuarentena donde el tiempo, la situación, la rutina se rompió, pasamos más tiempo en casa, tal vez hay menos economía y entonces nos ponemos de pelos, ¿verdad? Tengo que escoger mis batallas. Alguien de buena reputación, alguien que es sabio, sabe cuándo vale la pena el discutir por algo. No que discutir sea en un término negativo de gritos y platos volando. Discutir en el término positivo de dialogar, de decir, ¿sabes qué? Eso no estoy de acuerdo, esto te quiero dar mi punto de vista, y entonces le expones a tu cónyuge tu punto de vista y es buscar llegar a un acuerdo. En un matrimonio donde siempre se está haciendo lo que uno de los dos opina, entonces el otro está de sobra. Tarde o temprano, la persona que siempre está cediendo va a verse frustrada. No estoy hablando de autoridad bíblica. Hay cuestiones bíblicas donde la última palabra, dice la Biblia, la tiene el hombre, pero también tiene la responsabilidad. Así que, hombre, no está hablando la Biblia de ser macho, está hablando de que Dios te va a pedir cuentas de tu familia. Entonces tú tienes que estar alineado con Dios. Cuando hay una cuestión de disputa, de que no nos ponemos de acuerdo hombre y mujer por tantas cosas en el matrimonio, ¿verdad? Algún ejemplo, vamos a gastar o invertir este dinero de esta o de esta forma. Y entonces en la Biblia no dice exactamente, ¿verdad?, la respuesta. Entonces tengo que pedir dirección a Dios. Si como hombre yo digo, se va a hacer esto, pero ni siquiera lo he orado, ni siquiera le he pedido a Dios su dirección, entonces estoy actuando neciamente delante de Dios. Puedo decirle e imponerme a mi esposa, pero delante de Dios no estoy obedeciendo yo a Dios. Por otro lado, entonces el argumentar, el discutir de una forma constructiva, tengo que tener una buena reputación. Si siempre le estoy llevando la contraria a mi cónyuge, entonces no tengo una buena reputación. Tengo que escoger mis batallas, dirían por ahí. Tengo que tener una reputación de realmente cuando no estoy de acuerdo con mi pareja, que diga, hoy no está de acuerdo. Entonces preguntar, ¿pero por qué? Quiere decir que en otras ocasiones estoy de acuerdo. No nada más porque dice algo mi cónyuge, entonces le voy a llevar la contraria porque no fue mi idea. Entonces tengo que
dirigirme ante la autoridad en mi vida. Hay muchas autoridades en mi trabajo, como te digo, en mi casa es mi cónyuge, con mis padres, aunque ya no vivo en su casa, siguen siendo, dice la Biblia, que los honre, ¿verdad? Y entonces también el saber en qué momento su autoridad me aplica y en qué momento no, porque ya no soy hijo soltero, ahora estoy casado con esposa, entonces tengo que saber y tener una buena reputación de alguien sabio. Eso es lo primero que tiene Daniel y nos deja allí como ejemplo, que es humilde. ¿Por qué? Porque sabe reconocer a la autoridad. Y entonces en muchas ocasiones, ustedes saben, los domingos acepto muchas cosas, y algo que tengo que aceptar delante de ustedes y de Dios es que en muchas ocasiones mi esposa tiene la razón en puntos de vista que ella me da, tanto con respecto a la iglesia, como con respecto a nuestra vida familiar, como con respecto a las cuestiones económicas y a tantas cosas que ella me dice, ¿sabe qué? Esto es lo que opino. Y entonces tengo que pararme y decir, ¿sabes qué? Si me está diciendo este consejo mi esposa, Dios me puso a mi esposa como parte de las autoridades que hay en mi vida, tengo que escuchar su voz. Entonces, varones, seamos sabios. No porque nos dicen algo nuestras esposas es llevarles la contraria, porque entonces si no van a... ¿Qué? Soy un mandilón, soy un dejado, soy un títere. No. Dios te puso, o tú escogiste a tu esposa, ¿verdad? Porque tal vez algunos de ustedes no habían creído en Cristo cuando se casaron, pero dice la Biblia que una vez que tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador y tu esposa consiente seguir casado contigo, entonces Dios transforma todas las cosas, les ayudan a bien a los que aman su nombre, y entonces tu esposa, aunque no sea creyente, tienes que tomar en cuenta su punto de vista. Si no contradice la Biblia, si oras y pides dirección a Dios y Dios te muestra, entonces ve por ahí. Entonces eso es lo primero que aprendo de Daniel, el que él no le lleva la contraria nada más porque sí a lo que les ordenó Nabucodonosor. Él tiene una buena reputación y entonces lleva su argumento y dice, no queremos, pero déjame te propongo algo. Y entonces, número 2, es amable y no agresivo. Proverbios 25:6 dice, no exijas una audiencia con el rey, ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Te das cuenta, la palabra ahí dice, no exijas. Entonces, debemos de ser amables y no agresivos. Aquí en Estados Unidos, sobre todo, hay veces que sabemos que el cliente es el que manda, y en la tienda o en lugares donde es servicio al cliente llego con una actitud de demandar, de tratar mal, y soy grosero con los empleados porque sé que aquí yo soy el que mando, y entonces hasta les hablo golpeado a los empleados porque aquí yo soy el que soy el cliente, y tráeme a tu supervisor. Y ante todo somos hijos de Dios y nos tenemos que comportar como tales, hijos e hijas de Dios. Somos embajadores, y en estos detalles es donde Daniel brilla, porque pide con un tono de voz agradable y le dice al supervisor que tiene, le dice, ¿sabes qué? No queremos comer de la comida del rey. Pero, y entonces como tiene una buena reputación y sabe pedir con un tono amable, no es exigente, entonces esto lo lleva al tercer punto en este argumento. Pero antes de llegar al tercer punto que quiero que aprendamos, vamos a aplicarlo en el matrimonio. ¿Cierto o no que cuando hablo golpeado, mi cónyuge ya está a la defensiva antes de escuchar lo que yo le quiero decir? Entonces, si en realidad yo quiero aprender a tener un buen matrimonio, tengo que aprender a discutir en la definición positiva de la palabra discutir, que es exponer mi punto de vista,
que es diferente al tuyo y llegar a una negociación, el saber dialogar. Sí, en ocasiones vamos a dialogar mucho, pero de eso a empezar a decir malas palabras, insultarnos, golpear cosas o golpear a mi cónyuge, eso está totalmente fuera de contexto. Tengo que renovar mi forma de pensar, que es lo que estamos hablando de las características de Daniel, ser íntegro, aunque nadie me vea. Y esto me lleva, nada más te pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que en ocasiones ya se los he mencionado. Cuando recién me casé, yo tuve problemas con mi esposa de no saber dialogar, y entonces llegamos a consejería con un pastor, y entonces este pastor me dijo que si tú estuvieras dialogando con tu esposa así acaloradamente y llega tu suegro, ¿verdad? Y entonces te dice, me gustaría pasar, ¿seguirías discutiendo igual con tu esposa? Y entonces yo le dije a este pastor, no, pues no, porque, y me preguntó él, ¿y por qué? Pues porque ahí está su papá, mi suegro, pues ¿cómo voy a seguir discutiendo con mi esposa así? Y entonces me dijo algo que nunca se me ha olvidado desde entonces: Dios siempre está allí y Él es el papá espiritual de tu esposa, así que tus ojos espirituales están ciegos, no estás viendo que ahí está Dios. Entonces hasta para discutir y dialogar tengo que saber que Dios está allí, y entonces tengo que hacerlo con madurez, como te menciono, sin palabrotas, sin romper cosas. Estas palabras quítalas de tu lenguaje, el nunca y el siempre. Cuando queremos ser amables, debo de quitar esas palabras, porque ¿cómo te sientes cuando llega alguien de autoridad, porque también en el trabajo, y entonces te dice, es que tú siempre esto, es que tú nunca el otro? Y entonces generalizo los esfuerzos que he hecho por hacer algo positivo, se vienen abajo, porque entonces lo que he hecho mal pesa más, y entonces siempre y nunca, y entonces eso mata en mí cualquier ganas de esforzarme por hacer lo positivo, porque entonces nunca lo hago bien, siempre me equivoco. Entonces pues eso termina de quitarme cualquier intención de mejorar, de cambiar. Y entonces, como te menciono, tanto en con mi cónyuge como con mi trabajo, tengo que tener esas palabras, no pronunciarlas seguido. Entonces tengo que ser amable y no agresivo. Número 3, no engañes o manipules. Segunda de Corintios 4:2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas, los métodos turbios, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Entonces estamos viendo que un hijo de Dios, una hija de Dios, va a ser siempre íntegra, que va de la mano con lo que veíamos al principio de la predicación. Entonces no voy a caer en manipulación. La manipulación, las mentiras, lo que están reflejando es que yo no creo en el poder de Dios, y como no creo en el poder de Dios, lo tengo que hacer yo en mis propias fuerzas, con trampas, con manipulación. Entonces cuando me relaciono con una autoridad, es esa cuestión de que pues la autoridad puede decirme que no, y entonces tengo que aceptar cuando alguien me dice que no, aun cuando sea algo injusto. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Esto habla de fe. Pero vamos al punto 4. Buscar alternativas. Y entonces Daniel empieza a argumentar y a decir, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Entonces Daniel está dando alternativas, no está exigiendo, como lo hemos visto, con tono agresivo, y aparte está buscando alternativas. Tanto en mi trabajo como en mi matrimonio, no siempre las cosas se van a hacer todo el tiempo 100% como yo quiero. Tengo que ser maduro y buscar un término medio, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. En mi matrimonio, que estoy pasando más tiempo en casa, no siempre se va a hacer como yo digo. Es tiempo, sobre todo hombres, de no ser machistas, mujeres sobre todo no ser controladoras.
Tenemos que aprender a llevarnos bien y hacer las cosas algunas veces como ella quiere, algunas veces como él quiere, sobre todo cuando no son cosas que son bíblicamente prohibidas. Cuando es bíblicamente prohibido, entonces se trata de hacerlo a la manera de Dios siempre, pero es buscar el saber dialogar, el buscar alternativas. Vamos al quinto punto, es buscar el lugar, el tiempo y las palabras correctas. Proverbios 16:21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Esta también fue una lección que aprendí desde recién casados, junto con esta lección que te acabo de compartir de cómo discutir cuando me imagino y entiendo que Dios está presente. Ya no discuto igual porque sé que Dios está allí. Entonces, por otro lado, el que no debo de discutir cuando estoy cansado o tengo sueño o tengo hambre. Tengo que ser sabio en saber cómo presentar mis argumentos y saber cuándo y cómo hacerlo. Entonces va a haber veces que tengo que esperar hasta el siguiente día, porque pues si estoy discutiendo a las 11 de la noche por algo y mi pareja ya tiene sueño, tengo que entender que Efesios dice que no deje que mi enojo dure hasta la puesta del sol, pero se está refiriendo a no dejar que dure más de 24 horas. Entonces, en ocasiones mi pareja ya va a tener sueño, mi cónyuge ya va a estar cansado, se para temprano al siguiente día a las 5 de la mañana. Entonces, va a haber ocasiones en que me tengo que ir a dormir así, pero no debo de dejar 24 horas pasar antes de arreglar ese problema, porque si no, Satanás viene y anida raíz de amargura. Vamos a este último punto, que es el sexto, que tiene que ver con el tercero que te hablaba acerca de la fe, el no manipular y no engañar, porque en ocasiones cuando las cosas no salen como yo quiero, es confiar en Dios que cuando soy rechazado. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Va a haber ocasiones, tanto en mi matrimonio como en mi trabajo, que no va a ser posible el que las cosas se hagan como yo digo, y ahí es donde entra la fe, la intercesión, el decirle: Señor, mi jefe me dijo que no al aumento o me dijo que no a cambiarme de puesto, pero Padre, yo sé que tú tienes todo bajo control, y entonces te pido que pongas paz en mí o en mi matrimonio o con mis hijos. Y aquí es donde entra el saber cómo pedir y argumentar, y vengo con Dios y le digo: Señor, para ti no hay nada imposible. Entonces deseo que este ejemplo que estamos aprendiendo de Daniel lo puedas llevar a todas las áreas de tu vida, y en especial en este tiempo en el cual vivimos, tiempos sin precedentes, y ninguno de nosotros sabíamos cómo íbamos a reaccionar. Es por eso que la prueba es para saber qué es lo que tenemos dentro, a través de ver cómo nos comportamos. Me gustaría orar por ti, tanto si conoces de Cristo como si no conoces, así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y me sigas en esta oración. Y en esta oración también, como te menciono, van a aparecer los números de teléfono, en los cuales tú puedes pedir consejería, puedes pedir una palabra de aliento en este tiempo, sobre todo, y durante toda la semana. No tiene que ser solamente hoy domingo. Cuando tú ocupes oración, hay un grupo de oración en WhatsApp. Te puedes comunicar con la pastora Gaby Salazar y ella nos ayuda con eso. Y entonces te dejo con estos números y haciendo esta oración. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, porque sabemos que podemos venir delante de tu trono y siempre te encontramos. Dices en tu palabra que tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Señor, y en esta hora quiero pedirte por tanto los esposos como las esposas, por aún los solteros que están pasando por tiempo difícil en esta cuarentena. Señor, ayúdanos en medio de esta situación que nunca antes habíamos enfrentado ninguno de nosotros, pero sabemos que contigo todo lo podemos, que tú nos has venido capacitando a través del aprender de tu palabra durante todos estos tiempos, meses, años en los cuales hemos caminado de tu mano.
Padre, también quiero pedirte por aquellos que nunca te han recibido como Señor y Salvador. Si tú nunca has tenido este privilegio de tener amistad con Jesús, en esta hora, este es el tiempo en el cual dice Jesús: ven y estemos a cuentas. Jesús quiere el tener una relación contigo, y entonces por lo tanto tú tienes que querer tener una relación con Él. Como consecuencia de esta relación vendrá la salvación y vendrán tantos regalos que Dios te quiere dar, pero dice la palabra que debemos de estar arrepentidos de lo que hemos hecho, y la Biblia nos llama que esto es pecado cuando desobedecemos, y que debemos de hacer un lado esta desobediencia y querer tener una amistad con Él y aprender más de Él y aprender cómo le gusta a Dios que hagamos las cosas. Si tú tienes este deseo en tu corazón, ocupas ser ayudado, estos teléfonos que están en la pantalla son para ti. Padre, gracias por tanto los que están aceptando a Jesús por primera vez como los que llevamos tiempo, años ya caminando de tu mano. Ayúdanos, sabemos que este tiempo es difícil, pero también sabemos que todo lo podemos en ti. Señor, gracias. Te dejo a tus hijos e hijas en tus manos. Siempre han estado allí, Señor. Ayúdalos a través de situaciones de enfermedad, de escasez de empleo, Señor, de escasez de comida. Ayúdalos, Señor, ayúdalos. Y también, Padre, saben que con Encuentro de Amor y Amistad cuentan en medio de esta tribulación. Señor, como familia espiritual nos queremos hacer fuertes los unos a los otros. Señor, nos amamos, y a través, Señor, de esta hermandad, de esta familia que va a durar toda la eternidad, sabemos que vamos a poder, tomados de tu mano, vencer en medio de esta gran situación de esta cuarentena. Padre, gracias por tu presencia. Te pido bendigas a mis hermanos, tenlos con bien. Te doy muchas gracias por su vida en el nombre de Cristo Jesús. Me despido de cada uno de ustedes dejándoles estos números, no solamente para que nos pueden llamar el día de hoy domingo, sino en cualquier día que se les ofrezca. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente resto del domingo. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro, reconozco que te he fallado.